Muy buenas noches a toda la Asamblea Cristiana que nos acompaña en esta bendecida noche. Permítanme darle la bienvenida, la más cordial bienvenida, desde la Sierra del Ecuador al Ministerio de Restauración Doctrinal a las Naciones. Para nosotros es un honor estar delante de ustedes en esta noche en un nuevo estudio de escatología bíblica. Les saluda la hermana Yoconda Gutiérrez, vicepresidenta del ministerio. El día de hoy, permítanos expresar el sentir de nuestro corazón. Estamos profundamente contristados al saber que en este tiempo la Iglesia tiene un total desconocimiento de la escatología bíblica y del estudio primordial para la Asamblea Cristiana como hijos del eterno Dios. Es necesario que Latinoamérica, que todos los hermanos que nos ven y aquellos que no nos ven, pero que son parte de la Iglesia del Señor Jesucristo, regresemos al estudio bíblico de la escatología, que es la base fundamental de nuestra fe en el Señor Jesucristo. Con ustedes, en esta maravillosa noche, quiero dar paso a nuestro pastor Juan José Muro desde el exilio para que inicie esta importante enseñanza bíblica. Pero antes, permítanme, amados hermanos, compartirles la palabra del eterno Dios en 1 de Timoteo, capítulo 4, versículo 16. Dice el Señor en su palabra: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Con esta cita bíblica damos paso al pastor Juan José Muro. Gracias, mi hermana Yoconda Gutiérrez. Y quiero saludar a todos los señores ministros y amadas hermanas que nos ven en toda Latinoamérica y Norteamérica. Para mí es un honor muy grande el poder estar esta noche delante de ustedes. Quien les habla es un humilde servidor. Pablo decía siervo del Señor Jesucristo. La palabra siervo viene del griego doulos, y de ahí se deriva una palabra griega también douleo, que significa ser esclavo. Realmente un siervo es un esclavo voluntario, por amor hacia el Señor Jesucristo. Nos encontramos dentro de nuestras oficinas para poder hablar sobre el escenario escatológico de lo cual estamos viviendo en estos tiempos. Y nos encontramos desde el exilio en la Sierra del Ecuador. Y es muy importante el que usted y yo podamos regresar a lo que es el cristianismo bíblico. Pero antes, permítame todos ustedes a honrar al Altísimo Dios. Cierren sus ojos. Padre amado, Padre eterno, esta noche reconozco, excelentísimo Señor gran Jehová Dios, su soberanía. Reconozco, maravilloso Dios, que usted es inmutable, que usted es eterno, que usted es santo, que usted es justo, que usted es íntegro. Y que, Padre, nosotros, mi Dios, pecadores, solamente podemos acercarnos a usted a través de los méritos de su Hijo eterno, el Señor Jesucristo. Maravilloso Dios, reconocemos las tres autoridades neotestamentarias dentro de la iglesia cristiana. Y ninguna autoridad, Padre, es humana. La primera autoridad es el Señor Jesucristo, la cabeza de la iglesia. La segunda autoridad, su amado Espíritu Santo. Por eso su Hijo Padre dijo: me voy, pero no os dejo solos. Les envío al Consolador. Él os guiará hacia toda verdad.
la tercera autoridad dentro de la iglesia cristiana es la Biblia. La Biblia es la palabra doctrinal que todo creyente debe de conocer, aplicarla, experimentarla y enseñarla al prójimo. Padre, muchas gracias, maravilloso Dios, porque estamos viviendo tiempos extraordinarios, donde la escatología bíblica nos presenta un escenario profundo de los tiempos que usted como arquitecto de las edades ha revelado desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Maravilloso Dios, te ruego, Padre, que mientras estemos exponiendo su palabra, me haga tan pequeño que al final del programa el nombre de Jesucristo, el Señor, el Kyrios, solamente sea glorificado. Padre, gracias. Gracias, altísimo Dios. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Saludamos a todos nuevamente, a los señores ministros, a las amadas hermanas que nos ven de todas las naciones de Latinoamérica en directo y en diferido. El propósito de salir desde el exilio, desde la sierra del Ecuador, es porque nos sentimos profundamente contristados de ver gran pueblo que no tiene doctrina bíblica, porque se han envanecido a través de predicadores que les encanta que le pongan el like, predicadores que les encantan que sus videos sean promocionados y no tienen nada de doctrina. Hasta periodistas se han vuelto, pero palabra de Dios no predican. Pero el pueblo lamentablemente está hechizado y es parte de los tiempos bíblicos en que nosotros estamos enfrentando. Una de las cosas que tenemos que darnos cuenta, que los tiempos que vivimos son extraordinarios. ¿Y por qué son extraordinarios, mi hermana Yoconda? Porque la iglesia ahora se va a enfrentar a la última batalla espiritual después de la pandemia. Y le voy a decir una de las cosas por qué es la razón. Porque el Altísimo Dios ha desenmascarado a estos falsos apóstoles y a estos falsos profetas. Quedaron totalmente avergonzados, ya que el padre de muchos de ellos, por no decir de todos, este hondureño que vive en Florida, este señor Guillermo Maldonado, vergonzosamente quedó el sucio con su ropaje inmundo, diciendo de que él ordenaba al comienzo de la pandemia del coronavirus o el COVID-19 una sanidad masiva. Y desde ahí hubo un gran incremento de enfermos y de muertes. Y sabemos lo que le está pasando hoy en día. Toda esta gente odia la escatología bíblica. Toda esta gente no le agrada a los verdaderos predicadores que hablamos de los escenarios escatológicos, porque no les conviene que el Señor Jesucristo venga. No les conviene que venga el arrebatamiento, porque se les está derrumbando cada vez más su negocio. Pero es necesario, es muy necesario que los ministros pastores escudriñemos, aprendamos, recibamos la dirección del Altísimo y le pidamos a Dios que nos haga pastores maestros, porque es necesario que la iglesia, las ovejas, no solamente tengan pastores, sino que tengan maestros en la Biblia, porque así podemos proteger al pueblo. Léame el versículo nuevamente que usted leyó. El apóstol Pablo, el último de los apóstoles, le habló a uno de sus hijos espirituales convertidos al cristianismo. Hay dos cartas pastorales en el Nuevo Testamento. Una de ellas es para Timoteo y el otro hijo espiritual, un pastor joven, también es Tito. Lea usted, por favor. Amén. Amada iglesia, leemos la palabra del Señor en Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 16.
Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. El apóstol Pablo le dijo a Timoteo, ten cuidado de ti mismo, porque usted y yo somos pecadores. Nosotros no somos ángeles, ni somos dioses. Somos pecadores, así seamos pastores. Y Pablo, para mí, un extraordinario líder. ¿Qué cosa significa líder? El que ve por encima. Y la palabra líder se encuentra en muchas traducciones de la Biblia. No es una palabra moderna ni secular. Es una palabra escritural que no aparece con ese nombre en la Reina Valera. Líder, anciano, pastor, presbítero, ministro, son todos aquellos que ven por encima del rebaño y alertan al rebaño, cuidan al rebaño, protegen al rebaño. Y Pablo le decía, cuídate de ti mismo y de lo que hables, de lo que prediques, de la doctrina que usted tenga. Es por eso que el Maestro Divino dijo bien claro, he aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes. ¿Qué cosa es retener lo que tienes? Retener la Biblia, retener la doctrina. Si usted no retiene la doctrina y usted se deja hechizar por tanto predicador famoso que se han vuelto héroes de la televisión, son algunos nada más, 3, 4, 5, que opacan al resto y que ganan mucho dinero porque ellos buscan tener likes, no para extender la palabra verdadera, porque no tienen doctrina bíblica, solamente son sensacionalistas y muchos de ustedes han hecho ídolos de barro de ellos. Y bien dice la palabra, el que tenga oído, que escuche lo que dice la Biblia, no el hombre, porque el hombre no tiene palabra. El hombre solamente que predica una palabra delegada por Dios para hablar solamente la inerrante escritura. La Biblia es suficiente. La Biblia es palabra infalible. La Biblia es palabra inerrante. Y usted ni yo podemos cambiarlo, ni vender el evangelio. Pero grandes concilios, conocidos de renombre, ahora que han puesto luces, humo, y se han vendido espiritualmente, y han hecho organizaciones ecuménicas en el Ecuador y en el mundo entero, porque le pertenecen a la bestia del falso profeta. Pero todo eso está escrito y tiene que suceder. Pero la pregunta es, ¿usted forma parte de la remanente como pastor? ¿Usted forma parte de la remanente como oveja? ¿O usted también está desviado? Bien claro dijo la palabra. La mayoría, la multitud, mi hermana Yoconda, entra por la puerta ancha. Pero los del camino estrecho son pocos. Son pocos los que hallan la salvación. Son pocos los que hallan la santidad. Hoy en día se han profanado los púlpitos. Mujeres profanadas con pantalones apretados, escotadas, pintadas. Hombres con cabellos largos, vestidos como gitanos. Pastores con camisas afuera. Ya no usan un terno porque se van modernizando. Van perdiendo esa santidad y van justificando. Pero delante de Dios nadie justifica nada. Así usted conozca la palabra. Satanás también la conoce. El apóstol Santiago decía que los demonios creen que Dios es uno. O sea, los demonios creen. Y muchos también de ustedes creen que son cuando no lo son. Bien, el Señor Jesucristo habló de ellos. Nunca os conocí, hacedores de maldad. Hacedores de maldad. Los principados de maldad, principados de iluminación los usan a los falsos judíos mesiánicos, judaizando una iglesia, apóstoles y profetas falsos y pastores de concilios de renombre se han prostituido metiéndose a organizaciones religiosas. Y Pablo le dijo, Timoteo, cuídate de ti mismo,
Cuídate de ti mismo. Cuídate de ti mismo y de lo que prediques. Cuídese usted de lo que usted predique. Porque tarde o temprano, o usted se va al cielo o se va al mismo infierno. Déjame decirle algo con todo respeto. Lo que estamos viviendo no es un juego. Y el diablo no juega a ser diablo. El diablo está destruyendo a los ministros. El diablo ya ha afectado a un pueblo. ¿Y usted qué? He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes. Esta es la Biblia. Usted está dedicado a comprar libros de gente que pone su nombre y su cara. Y usted ya no lee la Biblia. Usted quiere solamente libros de otros. ¿Para qué? Para levantar la qué? La fama, alimentar la carne de esa gente. Si hay alguien solamente que se tiene que glorificar, es el Señor Jesucristo. Si es a alguien que se tiene que glorificar, es la Escritura Sagrada. Y déjeme decirle algo. Nadie puede agregar ni quitar. Deuteronomio 4:2, Proverbios 36, Apocalipsis 22, 18, 19 dice que nadie puede agregar ni quitar porque serás hallado mentiroso. Usted puede engañar a gente débil, pero usted no engaña a gente que conoce la Biblia, porque Dios tiene pastores maestros para destruirles sus mentiras a ustedes. Siga mi hermana Yoconda. Amén. Amada iglesia, no podemos nosotros dejar de pensar de que el tiempo que estamos pasando, la iglesia que está viva en este tiempo, momentos muy difíciles, momentos espirituales con mucha guerra. El enemigo de nuestras almas se ha levantado fuertemente a darnos lucha. Amados hermanos, es tiempo de vivificar lo espiritual, es tiempo de levantarse, es tiempo de que la iglesia salga de un letargo que realmente se puede mirar. Amado pastor, ¿qué está pasando la iglesia en el mundo? Tenga la amabilidad de ayudarnos con la exposición para que todos los hermanos tengamos el conocimiento adecuado de lo que estamos viviendo como iglesia. Uno de los problemas en que la iglesia se está enfrentando es a la ignorancia. La ignorancia de la Escritura Sagrada. Eso está llevando ahora de que los cristianos se estén poniendo la kipa para subir a un púlpito a predicar. Acá en la ciudad de Ambato también, en la Sierra del Ecuador. Gente guaitamba, gente serrana, gente apateña, gente ecuatoriana vestida de judío, primeramente. Gente que iba a una iglesia cristiana. Pero una de las preguntas es, ¿por qué gente que congregó una casa de oración ahora se visten como judíos y dicen que ellos son Israel? Se lo voy a responder. La culpa la tienen los pastores, porque los pastores no estudian. Lo único que dicen es que el Espíritu Santo habla por su boca. Déjate de engañar a la gente. Porque uno de los requisitos para ser pastor es dejar de ser ignorante, dejar de ser neófito. Nadie que no conozca la Biblia puede tener una responsabilidad ministerial. Pero la gente está hechizada espiritualmente. Y eso pasó en el pueblo judío. Es por eso que un verdadero hombre de Dios, como el profeta mayor Daniel, siendo anciano, se metió 21 días de ayuno. ¿Para qué? Para orar por un pueblo que estaba en Babilonia hechizado. Ya no miraban a Jerusalén, ya no miraban la tierra de Israel. Estaban encantados con la belleza de Babilonia. Y es lo mismo que pasa en la iglesia. La iglesia, más bien de haber impactado el mundo se ha metido dentro de la iglesia. Han profanado los altares y los pastores han perdido la fe. Los pastores están débiles. Es por eso que Satanás
levantó a falsos ministros y los introdujo por la orden jesuita, espiritualmente hablando, llevados por la bestia del falso profeta. Déjame decirles algo. ¿Qué está pasando en el mundo? El cuerpo de Cristo está dividido. Si un musulmán, si un hindú, si un africano o cualquier persona se quiere convertir al cristianismo, no sabe dónde ir, porque hay más de 200 denominaciones en el mundo. La iglesia está dividida. Los cristianos somos uno. Y la iglesia del arrebatamiento, mi hermana Yoconda, no tiene nombre conciliar. La iglesia del arrebatamiento es una. ¿Quiénes son? Aquellos que perseveran para vivir la palabra de Dios. Aquellos que buscan la santidad. Aquellos imperfectos como yo, que buscan amar a Dios. Aquellos que tienen horas orando, que oran por un pueblo, que alimentan a un pueblo correctamente. No estamos hablando de multitudes. Estamos hablando de gente humilde que ama a Dios, a gente que vive por fe, a gente que le clama día y noche al santo Dios. Si usted es uno de ellos, usted es verdadero. Y si no lo hace, es porque usted no es de Dios. El hombre que es de Dios, antropoteos, es un hombre que está en la presencia de Dios. ¿Qué está pasando en el mundo? De que la iglesia cristiana está en el mundo. Pastores se vendieron al G12. Pastores se metieron al ecumenismo y ahora son parte de la gran Babilonia. Ahora son parte de la gran ramera. Y mucho pueblo, mi hermana Yoconda, no sabe lo que es doctrina, no conocen la cristología, no conocen la neumatología, no conocen la soteriología, no conocen el apocalipsis, no conocen la escatología bíblica. Mucho pueblo no conoce la impecabilidad del Señor Jesucristo. Mucho pueblo no conoce los orígenes de la lengua. Mucho pueblo no conoce la Biblia, pero sí conocen la luna roja, la vaca, las ovejas de Jacob, el ángel que pasó volando, la estrella fugaz, porque los noticieros para ganar dinero ahora hacen este tipo de cosas. Impactan la mente y son demonios de superstición. Y aún ustedes que salen por el YouTube para impactar a la gente, no tienen doctrina bíblica. Usted cree que sabe la Biblia porque sabe 2, 3 versículos de escatología y no la conocen. Dejen de engañar a la gente. Y la iglesia debe de salir de esas iglesias. El pueblo verdadero debe de dejar esos concilios y dejar de pensar, es que aquí nací pastor. Usted nació en Cristo, usted no nació en un concilio. Si usted nació en un concilio, usted ya fracasó. Porque maldito el hombre que confía en otro hombre. ¿Qué está pasando en el mundo? Se lo voy a responder. La iglesia cristiana va a ser arrebatada. Hoy, en la noche, mañana, pasado, traspasado, 2021, 2022, 2023, 2024. La iglesia está para ser quitada de esta tierra. ¿Y sabe qué viene? La implantación de la bestia imperio, la bestia anticristo y la bestia falso profeta. Es por eso que todo el escenario mundial de la agenda globalista en que estamos ahorita viviendo es porque Satanás ya va a implantar el Novus Seclorum, el nuevo orden mundial. A la gente le encanta eso. A los pastores y a algunos predicadores les encanta decir algunas palabras que la gente hablan Illuminati, Novus Seclorum, nuevo orden mundial, el anticristo de acá, el anticristo por allá. Pero si yo le pregunto, ¿cuáles son los 4 pactos escatológicos que existen? Respóndamelo. ¿Y cuáles son? ¿Y cuál es el programa escatológico desde el Génesis? Dígame usted, ¿qué significa la profecía de Cristo en los Salmos? A la iglesia no se le alimenta con 3, 4 palabras que emancen su carne. A la iglesia se le alimenta con la palabra de Dios. Esta es la Biblia, la infalible palabra, y toda la escritura es palabra de Dios, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Le guste usted o no le guste, Dios no va a cambiar su palabra.
porque la Biblia sale de la ley de la entropía. ¿Qué cosa es la ley de la física de la entropía? Una de las leyes es que todo lo que se encuentra dentro de este mundo tiene que desgastarse. Pero déjeme decirle algo. El Altísimo Dios, tanto en el Antiguo Testamento como el Nuevo, bien claro dijo: los cielos y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Usted no va a cambiar la palabra. Usted no la va a cambiar. Así usted crea tener la razón. Usted puede ser pastor de la secta de los testigos mal llamados de Jehová. Usted puede ser pastor de la religión del séptimo día. Pero ustedes están equivocados. Quiero que sepan. Y tarde o temprano se enfrentarán en una eternidad sin Dios y serán juzgados en el juicio del gran trono blanco. Pregunte. Amén. Amada iglesia, la Biblia nos aconseja, la palabra del Señor nos dice: paraos y mirad y buscad el camino antiguo. Ese camino antiguo que nos lleva por la puerta angosta, ese camino que nos lleva a estudiar la palabra del Señor, a orar sin cesar. Pastor, tenga la amabilidad, ayúdenos con la explicación de qué es escatología bíblica. Es muy sencillo. La escatología bíblica es el 60% de la Biblia. La escatología bíblica, como doctrina, es igual que todas las doctrinas que están escritas en la Biblia. No hay ninguna doctrina que sea mayor que la otra. Por ejemplo, los profetas mayores son libros escatológicos. Los profetas menores son libros escatológicos. Capítulos enteros, como Mateo 24, 25, Marcos 13, Lucas 21, son escatológicos. 45% del profeta Daniel es profético. El Apocalipsis, 95% es profético. Si usted no conoce detalladamente el 45% del profeta Daniel, usted no puede llegar a conocer el Apocalipsis. Son libros que tienen que trabajarse juntos. Y déjeme decirle algo más. Hubo un hombre llamado Henry Spack. Para seguir respondiendo su pregunta, ¿qué pasa en el mundo? Este hombre fue uno de los fundadores del mercado europeo y fue secretario general de la OTAN. Este hombre empezó a dar un discurso una vez diciendo que era necesario que exista un hombre de un tamaño muy alto, un presidente de lo cual gobierne este mundo. Y este hombre, llamado Paul Henry Spack, terminó diciendo: no importa que venga de Dios o del diablo. Lo que él estaba diciendo es que ya venga el anticristo. Eso significa que a gritos Satanás con sus tentáculos está en esta agenda globalista para la fundación del nuevo orden mundial, que es el gobierno del anticristo. La escatología estudia la vida después de la muerte, estudia la vida de ultratumba. La escatología es la doctrina, de lo cual la palabra escatos y logos significa el discurso, el tratado de los eventos del porvenir o la historia del futuro. Amén. Gloria al Señor, amados hermanos. En este tiempo, pastor, muchas personas que son parte de las asambleas cristianas piensan que estamos ya pasando la tribulación de la iglesia, la gran tribulación que nos habla en el libro del Apocalipsis. Es necesario, pastor, que en este tiempo se pueda explicar a los hermanos qué es realmente la verdad. Primeramente, el problema que está pasando la iglesia cristiana es porque no hay pastores maestros en el púlpito, son pocos. Y vuelvo a decirlo, porque están cansados, están agotados. Y estamos para motivar los unos con los otros. Motíveme usted a mí, déjame motivarlo y usted. ¿Qué cosa el apóstol Pablo, inspirado por la tercera persona de la Trina Deidad, en el versículo 18, de lo cual recibió la revelación del levantamiento de la iglesia, del arrebatamiento? Él dice: alentaos los unos con los otros
Pero los pastores nos alientan. Están divididos. Se creen dueños de la verdad y del concilio. Pues déjeme decirle que la verdad es Cristo y la verdad es la Biblia. Y qué bueno sería que la remanente se juntara, que los pastores tomáramos desayuno los verdaderos, para orar, ayunar y vigilar y afectar el reino de las tinieblas contra la iglesia cristiana. Eso es lo correcto. La unidad doctrinal, la unidad ministerial, no los concilios. Porque ¿para qué sirven los concilios de renombre? Si están enfermos, infectados, trayendo apóstoles. Déjame decirle algo para responderle de nuevo. El último de los apóstoles fue el apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo dijo que vino como un abortivo. Y con Pablo se cerró el colegio apostólico del Señor Jesucristo. Y déjeme decirle que para ser pastor hay requisitos. Y para ser apóstol también. Y ninguno de estos apóstoles de Satanás del siglo XX, del siglo XXI, cumplen esos requisitos. Después del apóstol Juan, que fue el autor del libro del Apocalipsis, vinieron los padres apostólicos, Policarpio, Ireneo, Justino Mártir. Y esta gente nunca se llamó apóstol, nunca, pero usted se llama apóstol. Usted es falso, usted es un mentiroso. Y la iglesia cristiana tiene que salir de esta gente, en Ambato y en el mundo entero. Y si usted, pastor, está abrazando a esta gente, usted se está prostituyendo espiritualmente y usted tiene que arrepentirse. ¿Cuál fue la pregunta? Sobre la tribulación. La palabra tribulación en la hermenéutica escatológica. Hermenéutica escatológica. ¿Qué cosa es la palabra hermenéutica? La palabra hermenéutica viene de la palabra hermeneo. La palabra hermeneo significa interpretar. Si nosotros llevamos la palabra hermenéutica, hermenéutica bíblica, significa interpretar correctamente la escritura sagrada. Pero hay un problema en la palabra hermenéutica, porque si un predicador viene de una línea, de un concilio, él va a interpretar la Biblia conforme a la línea que ese pastor le enseñó a él. Y eso ya es un problema, porque si ese pastor le enseñó que la iglesia va a ser arrebatada a la mitad de la tribulación, él sigue enseñando lo mismo. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema está en las diferentes maneras de interpretar la escatología bíblica. Las diferentes posiciones escatológicas que se han presentado en el mundo entero. Ahora, en la hermenéutica escatológica hay palabras que tienen doble sentido. La misma palabra tribulación. En la Real Lengua Española Académica, la palabra tribulación significa angustia, aflicción, presión. Pablo le decía a Timoteo, Timoteo, sufre tribulaciones. En el libro de Hechos de los Apóstoles, escrito por el médico Lucas, también habla de tribulaciones. Usted pasa tribulaciones, yo paso tribulaciones. Por lo tanto, nuestras tribulaciones, nuestras angustias, nuestras aflicciones y nuestras presiones son parte de esta vida. Pero esa palabra tribulación también se usa como la gran tribulación. Los cristianos le llaman a los 7 años de la profecía de 490 años de la semana de Daniel. Él recibió una profecía de 70 años. Son 400 semanas de años. Y la 70ª semana, la semana 70, todavía no se ha cumplido, solamente 69. Y en esa semana, la Biblia le llama la gran tribulación. Pero algunos predicadores, con buena intención, agregaron a la Biblia y le llamaron los 3 años y medio primero tribulación. Y después de los 3 años y medio, la gran tribulación. Un momentito, la palabra es gran tribulación, nada más. Y no estamos viviendo la gran tribulación. Estamos pasando tribulaciones como todos los días
que lo vivo desde hace muchos años. Ahora, si estudiamos la escatología bíblica, déjeme decirles algo. La iglesia cristiana va a ser arrebatada. Del griego arpazo, de donde se deriva una palabra zarpazo, sacar de golpe algo. Va a ser como un abrir y cerrar de ojos. Porque el Altísimo Dios, el Eterno, el Glorioso, el Bendito, el que le reveló a Pablo una magnitud de doctrinas para fundación de la Asamblea Cristiana. Él tiene dos pueblos. El pueblo de Israel, que espera promesas terrenales, y el pueblo cristiano, la iglesia del Señor Jesucristo, que espera promesas celestiales. Después del arrebatamiento, la iglesia va a estar en el tribunal de Cristo. El tribunal de Cristo no es para perder la salvación. Todos aquellos que seamos arrebatados, somos salvos. Somos salvos. Y el tribunal de Cristo, vamos a ser juzgados para ser limpios, inmaculados. Porque somos la novia del Cordero. Y la novia está sucia. Claro que la sangre del Señor Jesucristo nos limpia. Pero estamos sucios. Yo soy sucio, usted es sucio. Porque somos pecadores. Pero en el tribunal de Cristo, ahí vamos a estar limpios totalmente. Por eso es un tribunal, un juzgamiento para los cristianos, donde también recibiremos coronas por diferentes obras ministeriales que hemos hecho. Y sobre todo, señor pastor, no se desanime, porque algo me alienta a mí, que cuando acabe la carrera, le pido al Altísimo Dios, lo acabe con integridad y que nunca me venga a ningún concilio, porque no le rindo cuentas a concilios, le rindo cuentas al Altísimo, al único que tiene el control de todo lo que pasa en el mundo. Y quiero terminar esta carrera para recibir mi corona por no haber vendido el Evangelio y no haberme juntado con gente que lo ha vendido. Porque la Biblia dice, andarán dos juntos si no estuviesen de acuerdo. Si usted camina con pastores que ya se vendieron a la nueva reforma apostólica, usted se está prostituyendo delante de Dios. Y recuerda el mensaje de las 7 iglesias. Pero tengo algo contra ti, que usted perdió el primer amor. Después del tribunal de Cristo, iremos a las bodas del Cordero. Pero aquí, en este mundo, continúa la historia contra Israel y contra las naciones. Y la suficiente palabra, la palabra de Dios, la escritura sagrada, la palabra infalible, que yo no puedo cambiarla, y tampoco usted, nos anuncia que luego del arrebatamiento de la iglesia, lo que nosotros llamamos comúnmente la tribulación, como ya les dijo comúnmente, porque no es bíblica, escúcheme bien, aquí en la tierra van a haber 7 años, como nunca ha existido en la tierra. Y déjeme decirle algo, Adolfo Hitler, el general Tito, las 2 guerras mundiales, si se juntaran todas las muertes, con todas las enfermedades, con todas las catástrofes y todos los miedos emocionales, psicológicos, en el área antropológica, no se compara al día de Jehová. El día de Jehová del Antiguo Testamento, el día de Adonai, es el día del Kyrios del Nuevo Testamento, el día del Señor del Nuevo Testamento. Es por eso que hay que aprender que la 70ª semana revelada para el profeta Daniel está escrita esos juicios en el Apocalipsis. Y regreso, como les dije, que ambos necesitan estudiarse juntos. Amén. Amada iglesia, en el penúltimo versículo bíblico del último libro de la Biblia, que es el Apocalipsis, nos dice el Señor y nos da una promesa que nos da esperanza a toda la asamblea cristiana, al pueblo elegido por el Señor a través del Cordero
santo de Dios. Dice el capítulo 22, versículo 20, el que da testimonio de estas cosas, dice, ciertamente vengo en breve. Amada iglesia, el Señor Jesucristo va a regresar. El Señor Jesucristo va a arrebatar a su pueblo. No estamos hablando de la segunda venida del Señor cuando hablamos del arrebatamiento de la iglesia, pero sin embargo, esa promesa de nuestro amado Cristo nos debe vivificar en el espíritu, el anhelar con el corazón, buscar un estudio verdadero. Y el Señor Dios Todopoderoso, en este tiempo tan duro, tan difícil que estamos viviendo espiritualmente, no nos ha abandonado. Él en su misericordia levanta a siervos y levanta obras para poder ayudar al pueblo, refrescar la mente a un estudio verdadero de senda antigua. Es por eso, amada iglesia, que es tan importante orar al Señor que nos dé sabiduría para poder ver, escuchar y leer la verdadera enseñanza bíblica. Amado pastor. Así es, mi hermana. Y yo le quiero decir algo sobre la gran tribulación. ¿Cuándo sucederá? ¿Qué duración tendrá? ¿Por qué? ¿En qué nos basamos? Porque hay que hablar doctrina. No hay que hablar, por favor. ¿En qué nos basamos para afirmar sobre la gran tribulación? Es muy importante tenerlo en cuenta. Nunca usted debe de confundir lo que es Israel con la iglesia cristiana. Israel es el pueblo terrenal del Altísimo Dios, con una trayectoria desde Abraham, con unos 4,000 años. Y el Altísimo Dios está guardando esta descendencia porque tiene planes para el futuro, para Israel. El eterno Señor Jehová juró una serie de promesas a los patriarcas, al pueblo antiguo, y el eterno Jehová ha de cumplir. Los descendientes de Abraham, Isaac, Jacob tuvo 12 hijos varones, los cuales llegaron a tener 12 familias. Y usted sabe que llegaron a ser las 12 tribus de Israel. Ese pueblo es el pueblo elegido por Dios para planes presentes y para planes futuros. Distinto es la iglesia cristiana. Es otro pueblo, Filipenses 3:20. Es otro pueblo. La iglesia es el conjunto de seres humanos, ya sean gentiles, ya sean judíos, que hemos puesto nuestra fe en el Señor Jesucristo. Son todos aquellos bautizados en una nueva asamblea, en un cuerpo. Ese cuerpo es la iglesia cristiana y nuestro destino, damas y caballeros, es celestial. Nuestro destino no es terrenal. No confunda, por favor. Léame, por favor, la epístola de Pablo a los Filipenses capítulo 3, versículo 20, de frente. Amén. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Déjeme decirle, mas nuestra ciudadanía, en el griego es politeuma. Nuestra ciudadanía está hablando espiritualmente, no físicamente en el griego literal. Está en los cielos. Por lo tanto, usted no espera la segunda venida del Señor Jesucristo. Usted no espera ningún reino físico. El reino terrenal del Apocalipsis 20 le pertenece al pueblo judío. Sigo leyendo. De donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará. Esta palabra transformará en el griego es metaschematisei, el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar todas las mismas cosas. Déjeme decirle que el Señor Jesucristo nos va a venir a buscar y a llevar a su presencia. Los cristianos somos ciudadanos de un reino de arriba, no de abajo. Y las señales
Las señales son para Israel, no para la iglesia. Claro que sí, Israel es el reloj profético de la iglesia cristiana, pero las señales es para el pueblo judío. Y si usted está mirando señales, usted ya perdió el foco de la Biblia. Por eso usted cree que vivimos la gran tribulación y no lo es, porque muchos predicadores se dedican a mirar las señales y no a mirar la Biblia. Al final salga el señor John Donald Trump, salga el señor John Biden. Al final, pase lo que pase, la iglesia ya se va de esta tierra. La iglesia ya se va de esta tierra. Y la pregunta es, ¿usted vive en santidad? Juan 18:36. ¿Usted vive en santidad? Porque sin santidad usted no se va a ir con el Señor. Y usted se va a quedar acá con las señales con el pueblo judío en el gobierno del anticristo y usted morirá decapitado. ¿Por qué? Porque usted está perdiendo el foco. No pierda la Biblia, amado hermano. No pierda la escritura sagrada. La Biblia es la palabra de Dios y es una palabra profética y no es de interpretación privada, sino la Biblia ha sido inspirada por Dios a través de la tercera persona de la divinidad, el Dios Espíritu Santo. Dios sopló a más de 40 autores humanos, llamados soberanamente, en un proceso de 16 siglos, 1600 siglos, se escribió la Biblia. Léalo, por favor. Amén. Evangelio de Juan, capítulo 18, versículo 36. Respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. ¿Se da cuenta? Nosotros, la iglesia cristiana, somos una colonia celestial. El reino de los cristianos está arriba, no abajo. El reino terrenal es una promesa de 1000 años para el pueblo judío. Pero el reino del Señor Jesucristo no dura 1000 años, es un reino eterno. Cuando el Señor nos lleve, pocos días después, Daniel 9:24, pocos días después, no sé cuántos, comenzará en este mundo lo que es la 70ª semana de Daniel. Ahora, para entender cuánto tiempo tendrá, debemos de ir a la profecía de las 70 semanas de Daniel. Léame de frente el versículo 24. Amén. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Un ratito ahí. 70 semanas. Hay una profecía de 70 semanas de años. Amén. Escúcheme bien. Después vamos a decir doctrinalmente por qué son semanas de años. No son semanas de 7 días como usted vive acá. Y dice, el ángel le habla a un judío. ¿Cómo se llama el judío? Daniel. ¿Y qué le dice? 70 semanas. Una profecía de 70 semanas, ¿para quiénes? Lea esa parte. ¿Sobre quién? Sobre tu pueblo. Sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. ¿Se dan cuenta? Sobre tu pueblo, no sobre los cristianos. Hay una profecía de 70 semanas para el pueblo judío, no para la iglesia cristiana. Amén. ¿Qué está hablando usted, pastor? ¿Una revelación? No, está escrito en la Biblia. Para eso el principio de hermenéutica es interpretar palabra por palabra gramaticalmente. Tenemos que adecuarnos a la Biblia y no sacar el texto del contexto en que está. Siga leyendo. Amén. Para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Un ratito. Para acabar el pecado, para expiar la iniquidad y para traer justicia eterna. Está hablando que después de la gran tribulación viene el reino milenial de 1000 años. Porque el reino milenial físico para los judíos es un reino de paz, es un reino de prosperidad, es un reino de justicia. Ese reino todavía no está. Vivimos un mundo inmoral. Acá no hay paz en esta tierra todavía. En esta tierra no hay prosperidad ni justicia. Eso es para los judíos
en el reino milenial. Siga versículo 25. Amén. Sabe, pues, y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos antiguos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Un ratito. Cuando habla destruirá la ciudad, se refiere a Jerusalén. Cuando habla de cataclismo, habla de inundación. Después habla del anticristo, pero todavía no quiero entrar este día de hoy, sábado, sino que el otro sábado vamos a continuar. Déjeme explicar esta parte de la profecía. Ya se cumplieron, señores ministros y amadas hermanas, 483 años. De 490 años. Se han cumplido 69 semanas proféticas de 7 años cada una, comprendidas desde la orden emitida en el año 444 antes del Señor Jesucristo por el emperador Artajerjes, quien fuera rey del imperio medo-persa, para proceder a la reconstrucción de Jerusalén hasta el momento mismo de la muerte del Mesías en la cruz. ¿Qué estamos hablando? Escatología bíblica. ¿Qué estamos enseñando? Doctrina escatológica. No estamos hablando charlatanería. No estamos buscando fama. Estamos buscando que usted aprenda lo que es correcto y que deje de escuchar lo que usted realmente le hace daño espiritualmente. Es por eso que nuestro anhelo es que el cuerpo cristiano regresemos a la Biblia, a estudiar la Biblia, a profundizar la Biblia. Por lo tanto, si se cumplieron 483 años, por favor, restan cumplirse 7 años más para completar el plan de 70 semanas proféticas o 490 años. 9:16. Daniel se da cuenta que de acuerdo a la profecía de Jeremías, están terminando las 70 años que Dios profetizó del exilio judío. Daniel hacía casi 70 años que estaba allá. Entonces, él clama a Dios orando por Jerusalén y su templo. Léame, por favor. Amén. Oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia, apártese ahora tu ira y tu furor de sobre tu ciudad Jerusalén, tu santo monte, porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son el oprobio de todos en derredor nuestro. Escuche el versículo 17. Ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y sus ruegos, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado. ¿Se dan cuenta un ratito? ¿Se dan cuenta? Daniel no está orando por él. Daniel no está orando por tener dinero. Daniel es un siervo, postrado su frente en el piso, orando por su pueblo, por el santuario, por un pueblo que había escuchado al Altísimo. Versículo 18. Inclina, oh Dios mío, tu oído y oye. Abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre, porque no elevamos nuestros ruegos ante ti, confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. 19. Oye, Señor, oh Dios, perdona, presta oído, Señor, y hazlo. No tardes por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo.
por amor a ti mismo, le dice, por uno de sus atributos, no por nosotros, los pecadores, sino por él mismo, por su amor propio del Altísimo, por su propia misericordia, porque el hombre no merece nada. Enseguida, después de esta profunda oración de este siervo, viene el ángel Gabriel para responderle la oración del profeta y le va a explicar los plazos de Dios y le va a hablar de bendiciones prometidas para el pueblo de Israel, la ciudad de Jerusalén y al templo, con la venida del Mesías. Algo importante, 4 aspectos que debemos de tener en cuenta para interpretar esta profecía. Jamás usted debe de sacarla del lugar donde está escrita. Daniel ora por Israel, por el pueblo judío, por Jerusalén y por el templo de Dios, el santuario. Daniel no ora por la iglesia cristiana. Esta profecía es judía, es para el templo, es para el santuario de Dios. Y el ángel Gabriel va a introducir un 4º aspecto muy importante: la venida del Mesías al pueblo de Israel, a la ciudad de Jerusalén y al templo. Y estos 4 aspectos hay que tenerlas en cuenta para interpretar bien esta profecía. Les digo esto porque hay una gama de interpretaciones equivocadas, erradas, heréticas de estos aspectos. Esto tiene que ver con el pueblo de Daniel, los judíos, la ciudad de Jerusalén, el santuario de Dios y la venida del Mesías. Ok, mi hermana Yoconda, vamos a quedarnos el día de hoy hasta aquí. Amén. Amén. ¿Alguna pregunta? ¿Algo más? Amado pastor, decirles a todos los hermanos de la Asamblea Cristiana que se animémonos, amados hermanos. Levantemos nuestro corazón, inclinemos nuestras rodillas, todo nuestro ser delante de Jehová de los ejércitos, nuestro Dios eterno. Que la gracia y el Señor Jesucristo y la paz de nuestro amado Señor y Salvador esté con todos ustedes, amados hermanos, y que seamos muy diligentes para aprender la palabra del Señor. Muchas gracias, mi hermana Yoconda. Y terminemos con ese versículo de Timoteo 2:15. Por favor. Vamos a leer, para estar finalizando, amada iglesia, en la segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. ¿Se da cuenta? Tenemos que presentarnos como obreros aprobados, que usamos la palabra trazándola correctamente. La Biblia no es de interpretación privada. La Biblia está escrita y solamente la Biblia hay que predicar. Recuerden que nosotros los pastores no tenemos autoridad propia en un púlpito. Tenemos una autoridad delegada por el Altísimo Dios para predicar solamente la Escritura Sagrada. El Altísimo Dios les bendiga a cada uno. Y me despido desde el exilio a todos los hemisferios, a todos los lugares donde llega esta enseñanza. Si el Señor no viene antes, el otro sábado, estaremos nuevamente desde el exilio, desde la sierra del Ecuador.